Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Libromanía por Radio 12. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás, Aquiles? Muy bien, muy bien. Bienvenidos al programa número 193 de Libromanía, siempre por Radio 12 en la 89.1 FM. Mensajes 3447 1540 8120. Facebook Libromanía Colón. ¿Y por dónde más, Marta? www.radio12.com. Recuerden que estamos en YouTube, en nuestro canal nos encuentran como Libromanía con Marta y Aquiles, y en el Instagram @libromanía_colón. Aquiles, ¿qué preparamos para nuestros oyentes el día de hoy? Tenemos un editorial, Derribando muros, descorriendo velos. Esto creo que está basado en un libro tuyo, ¿puede ser? Ah, sí, exactamente. Aquí le contamos a los oyentes, ya que me lo preguntás, este es el libro de mi autoría, Violencia Familiar, de Editorial Universitaria de Misiones, que hemos tomado como basamento de nuestra editorial de hoy, dedicado justamente a la mujer, porque lo vamos a comentar ya mismo. Hoy es el Día de la No Violencia contra la Mujer. Así que vamos a reflexionar sobre ese tema. Muy bien. El autor a tratar hoy es Henry James. Bien. ¿De quién hablamos hoy? Tenemos un reportaje virtual imperdible a Fernando Savater. Un hombre muy sabio que proviene del País Vasco, sí señor. Como siempre, el noti literario. En el quinto bloque, la arquitecta María Florencia Gasparini nos da hoy otra charla también sobre, que veníamos hablando de patrimonio. Oh, buenísimo. En este caso, como estamos en primavera, es árboles y patrimonio. Ah, muy apropiado, ¿eh? Te regalo un poema, Vladimir Nabokov, Así lo creímos, un fragmento. ¿Y la música para hoy, Marta? Bien, Aquiles, queridos oyentes, musicalizar a Henry James nos pareció que podía funcionar bien la queridísima y recordada Amy Winehouse. Compartimos las efemérides correspondientes a hoy 25 de noviembre, bueno, una de las cuales compartimos hace un ratito, que tiene que ver con el Día de la No Violencia contra la Mujer. Recordamos por qué, Aquiles, porque el 25 de noviembre, pero de 1960, fueron asesinadas las hermanas Mirabal en la República Dominicana durante la dictadura de Trujillo. Un 25 de noviembre de 1562 nació el dramaturgo y poeta español Lope de Vega. Un 25 de noviembre de 1845 nació el novelista portugués José Essa de Queiroz. Un 25 de noviembre, pero de 1951, nació el periodista y escritor español Arturo Pérez Reverte. Y un día como hoy, pero en el año 1970, murió el escritor japonés Yukio Mishima. Si dejamos avanzar el calendario y llegamos al 29 de noviembre, día de nuestro próximo encuentro, un 29 de noviembre de 1781 nació el poeta y educador venezolano Andrés Bello. Un 29 de noviembre de 1832 nació Louise May Alcott, la escritora norteamericana. Y un 29 de noviembre, pero del año 1902, nació el escritor italiano Carlo Levi. Habíamos prometido derribando muros, descorriendo velos. Hace algunos años, desde que hay estadísticas sobre femicidios y se publican en los medios de comunicación, se planteó el dilema de si publicarlos no provoca el mismo efecto de los suicidios, es decir, un efecto contagio. Se llegó a la conclusión que a los homicidios de mujeres, es decir, a los femicidios, hay que contarlos.
hay que denunciarlos, no se los puede tapar porque lo que no se dice se invisibiliza y sigue siendo un drama privado cuando ya se entendió perfectamente que es un tema social y cultural. Lo que debemos plantearnos ahora sobre los medios de comunicación es la manera de informar los femicidios. En muchos casos se continúa poniendo el foco sobre las víctimas, se hurga en sus vidas como si allí estuviera la causa, se dan detalles escabrosos de los asesinatos, innecesarios y hasta contraproducentes. Permítanme, queridos oyentes, introducirlos ahora en la historia de las mujeres. La historia de las mujeres es la lucha por su emancipación. El primer rol social de ellas fue ser intercambiadas en transacciones matrimoniales, en tanto el rol social genérico de los hombres fue ser quienes las intercambiaban o definían los términos de ese intercambio. Otro rol social genérico de las mujeres fue ser esposas en el caso de las que pertenecían a la élite, con lo cual obtenían un poder y privilegios importantes que perdían si no prestaban servicios sexuales y reproductivos satisfactorios. La dominación de clase fue distinta para hombres y mujeres esclavizados. Los hombres eran explotados como trabajadores, en tanto las mujeres eran explotadas no solo como trabajadoras, sino como prestadoras de servicios sexuales y reproductivos. La esclavitud femenina implica racismo y sexismo. La explotación sexual es la verdadera marca de la explotación de clase en la mujer. Cabe puntualizar que el sistema patriarcal se sostiene con la ayuda de las mujeres. La repetición de roles, el no acceso a la enseñanza, el desconocimiento de su propia historia, la discriminación intrafemenina, esto es, entre mujeres decentes e indecentes, por ejemplo. Históricamente las mujeres se han desenvuelto bajo dominación paternalista, un grupo que domina y un grupo que resulta dominado, siendo tal dominación atemperada por deberes y derechos, entre comillas, recíprocos. La mujer dominada cambia sumisión por protección, trabajo impago por manutención. Entre todos los grupos oprimidos, las mujeres son las únicas presentes en todas las clases sociales. La supremacía masculina se viabilizó a través de monopolizar deliberadamente las definiciones y privar casi inadvertidamente de educación a las mujeres. Las alegorías de género, por ejemplo, la mujer como ser mutilado, como ser dependiente. En cambio, el varón como un ser completo e independiente, tanto entre los griegos, judeocristianos, la civilización occidental. Los hombres se han atribuido indebidamente la representación de la especie humana al emplear la palabra hombre como comprensiva de la palabra mujer, lo cual no constituye, por cierto, una cuestión menor porque perdieron la esencia de lo que describían e inclusive lo distorsionaron. La mentira del hombre como centro del pensamiento no se subsana con el mero agregado de la mujer, sino aceptando que mujeres y hombres componen la especie humana y consecuentemente toda referencia debe incluir a ambos. Las mujeres han sido discriminadas desde el punto de vista educativo y privadas de construir un pensamiento abstracto. Sin embargo, históricamente una minoría de mujeres integrantes de la élite dirigente han sido educadas como sus hermanos, escritoras, artistas, intelectuales, y su obra significó una alternativa al pensamiento androcéntrico. La entrada de las mujeres en la historia
ocurrió, salvo escasas excepciones, en el siglo XIX. Antes de esa fecha estaban en la prehistoria. El sistema del patriarcado tuvo un inicio y tendrá un final. Este parece estar cerca porque ya no sirve ni a los hombres ni a las mujeres, y debido a su estrecha conexión con la jerarquía y el racismo, atenta contra la continuidad de la vida en la tierra. La liberación del pensamiento patriarcal permitirá que mujeres y hombres edifiquen un nuevo mundo sin jerarquías ni dominaciones, un mundo auténticamente humano. Ahora en Libromanía, Obras Inmortales. Pequeña selección de obras inolvidables de diferentes tendencias y periodos literarios. Obras Inmortales. Obras Inmortales. Obras Inmortales. Hoy nos ocupamos de Henry James, autor y ensayista norteamericano, uno de los grandes escritores de finales del siglo XIX, conocido tanto por sus novelas y relatos cargados de tensión psicológica, como por sus ensayos sobre teoría literaria. Sus obras se caracterizan por una gran fuerza de los personajes y de su mundo interior, así como la combinación de ideas y situaciones entre la vieja Europa y los Estados Unidos. A lo largo de su carrera, Henry James escribió títulos tan conocidos como Otra vuelta de tuerca, Retrato de una dama, Los embajadores, La copa dorada, Las bostonianas. Como crítico literario, Henry James fue uno de los renovadores del estudio de la novela y apostó por una nueva interpretación del desarrollo y la relación del autor con el lector, como se puede leer en su ensayo más importante titulado El arte de la novela. Además, Henry James también se adentró en el mundo del teatro, tanto en la crítica como en la propia dramaturgia. La recepción de su obra en vida no fue del agrado de los críticos, y durante la primera mitad del siglo XX recibió numerosas críticas negativas que con el transcurso del tiempo han ido desapareciendo hasta reconocer la calidad de sus textos. Varias de sus novelas y relatos han sido adaptados al cine con gran éxito, como Otra vuelta de tuerca, La heredera, La copa dorada, Las bostonianas. En sus primeras obras, escritas entre 1876 y 1881, se ve la influencia de la cultura europea. Así en Roderick Hudson, El americano, Daisy Miller y Retrato de una dama. Esta última, sin duda, una de sus obras maestras, es un análisis de los norteamericanos expatriados en Europa. En sus primeros tiempos mostró gran pericia en la escritura de relatos breves. Su narrativa en general se caracteriza por el ritmo lento y la descripción sutil de los personajes, más que por los propios acontecimientos. Las tramas, aunque no suelen ser complicadas en extremo, cobran densidad por los repliegues de la estructura y por el estilo indirecto, como en Los papeles de Aspen y Otra vuelta de tuerca, que es para muchos la culminación de su obra. En esta, los hechos nunca asumen la gravedad esperada, rasgo propio del autor, que va dilatando la verdad por medio de una prosa morosa, revelando oblicuamente los motivos y conductas de sus personajes. Con diálogos y observaciones minuciosas,
técnica que siguió empleando en sus últimas creaciones. La forma en que narra los procesos mentales de sus personajes lo convierte en uno de los precursores indiscutibles del llamado monólogo interior, en lo que se anticipó a maestros como James Joyce y William Faulkner. Otro de sus avanzados descubrimientos estilísticos fue el empleo de narradores múltiples. Autor prolífico, escribió una veintena de novelas, más de un centenar de relatos, varias obras teatrales, innumerables críticas, además de lúcidos ensayos como El arte de la novela, La imaginación literaria, Los cuadernos de apuntes, que ejercieron un indudable magisterio en muchos autores posteriores. Henry James prefiere el drama interno y psicológico, y un tema habitual suyo es la alienación. Aquí les compartimos con los oyentes, por favor, ¿quién fue Henry James? Nació en 1843 en Nueva York. Adquirió la ciudadanía británica al final de su vida. Vivió la mayor parte de sus años en Europa, sobre todo en París y Londres, aunque pasó su juventud en Estados Unidos, estudiando en universidades como Harvard y Cambridge, donde estudió literatura. Pertenecía a una acomodada familia de procedencia irlandesa y escocesa. Su hermano mayor fue el prestigioso filósofo y psicólogo William James, conocido por sus ideas sobre el pragmatismo. Nunca se casó. Su tendencia sexual no está clara, afirmando algunos biógrafos su homosexualidad. Sus obras se han adaptado al cine muchísimas veces. El sentimiento de ser estadounidense en Europa es un tema recurrente en sus libros, que contrastan la inocencia norteamericana con la sofisticación del viejo continente. Padecía un tartamudeo atenuado que consiguió superar al desarrollar el hábito de hablar muy despacio y prudentemente. Durante la mayor parte de su vida fue un expatriado en Europa. El ser un sujeto apartado de la sociedad en que vivía lo ayudó en el detallado análisis psicológico de las situaciones. Murió en Chelsea, Londres, en 1916, a los 73 años de edad. Muchas gracias, Aquiles. Ahora en Libromanía, ¿de quién hablamos hoy? Mini biografías. Hoy hablamos de Fernando Savater. Les contamos que nació en San Sebastián en 1947, estudió filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y fue profesor de ética en la Universidad del País Vasco. Obtuvo el premio Ortega y Gasset y el premio Eulalio Ferrer. Escribió Política para Amador, Humanismo Independiente, Los invitados de la princesa. Durante los meses en los que se extendió el confinamiento por el COVID-19, Savater estuvo recluido en su casa en San Sebastián, donde algunas ventanas miran al mar. El filósofo es autor de Ética para Amador, con el que tantos jóvenes hispanoamericanos han estudiado, y muchos otros ensayos sobre la ética. Por ejemplo, Invitación a la ética, Ética de urgencia, Ética como amor propio, Ética para la empresa, entre otros. Su compromiso político y el amor por su esposa no son esferas divisibles. Era ella quien estimulaba a Savater a escribir sus ideas políticas, a combatir contra el atropello de los violentos, de los nacionalistas y en particular contra la agrupación terrorista ETA.
Habiendo compartido con ustedes, queridos oyentes, una mini biografía de Fernando Savater, les proponemos un jueguito que periódicamente nos gusta jugar con ustedes y es el reportaje virtual, para lo cual te voy a pedir, Aquiles, que te pongas en la piel de Fernando Savater. ¿Cómo no? Como no estoy preparado y va a ser un honor realmente, ¿no? Claro que sí. Comenzamos con la primer pregunta. Define al populismo como la democracia de los ignorantes. ¿Se refiere a los líderes o a los votantes? Son los ciudadanos. La mayoría de las personas no sabe hacer una operación a corazón abierto y eso no tiene nada de malo. El problema es si tú vas al hospital y tienes que hacerte una operación y te toca una de esas muchas personas que no saben hacerlo. El problema no es el político en sí, que suelen ser demagogos e ignorantes, sino el problema está en la gente que lo elige. Hay otras formas de populismo, los que se imponen por la fuerza. Hay dictadores que se imponen por medios populistas, por ejemplo, pero el problema es cuando los ciudadanos eligen al populista. ¿De qué modo se puede educar para no votar al populismo? Se puede educar ciudadanos con sentido de su libertad y de sus posibilidades, derechos y deberes. Algunos nos hemos pasado 35 años tratando de educar a la gente. Cuando hay una sociedad tan polarizada, ¿qué se puede hacer para proponer el diálogo, para acercar posiciones y que no haya un abismo? En una democracia, la unanimidad es sospechosa. La polémica no es mala, siempre que esté sometida a las pautas de la democracia, que no tiene que crear la armonía, sino civilizar la desarmonía y las discrepancias. Una cosa es que uno discrepe con el otro y otra que el otro le pegue un tiro. Lo malo también en este caso no es la discrepancia, sino el tiro. Las democracias se llaman parlamentarias porque están basadas en la palabra. Dice Montesquieu, si uno acerca al oído a un país y no oye nada, puede estar seguro de que es una dictadura. Si uno se acerca y escucha gritos, insultos y polémicas, es una democracia. ¿De qué modo se puede recomponer un tejido social? Con educación y libertad, pero lo importante es que entendamos que somos, a pesar de todas nuestras diferencias, seres semejantes. ¿En qué? Somos seres vulnerables, somos frágiles, un mecanismo con grandes posibilidades, pero que se estropea fácilmente. En sociedad nos defendemos mejor. Es nuestro mejor instrumento para luchar contra nuestra vulnerabilidad. Somos tan sociales que las enfermedades son sociables, como las epidemias, y por eso hay que separarnos. Pero también hay muchedumbre, un concepto que usted estudia. La muchedumbre es cuando cada cual se dedica a sí mismo, cuando se atropella, patea y también se deja asustar, porque son personas inseguras las que la integran. La solidaridad es lo que convierte a una muchedumbre en una sociedad. ¿Vio el polémico cartel que anticipaba la serie Patria basada en la novela homónima de Fernando Aramburu? Se equiparaba a un terrorista con una víctima. ¿Qué sintió? Un poco de rabia porque traicionaba la novela. La novela no es eso, es excelente. Eso fue una operación comercial, probablemente hecha con esta intención de ahora. Aquí somos todos malos para que no sea malo ninguno. La novela no es así, sino todo lo contrario. Me fastidió. Afortunadamente la serie responde a la novela y no al cartel. En 2012, en la televisión argentina, tuvo un programa que vinculaba la literatura y lo urbano. Se llamaba Las ciudades y los escritores por TN.
En la actualidad estamos en un escenario donde la autoficción o la ficción del yo ocupa un papel relevante. ¿Qué dice este fenómeno, no tanto en términos literarios, sino del contexto en el que estamos? Ahora hay mucha más gente que escribe que gente que lee. Lo difícil es encontrar lectores. Aunque siempre ha sido así, no es algo exclusivo del presente. Los buenos lectores son más preciosos que los escritores. A mí me gustan mucho estos libros, la literatura del yo, según qué yo, claro. Buenísimo. La peor parte, es el título de su último libro, está dedicado a su mujer. Allí escribe usted que muchas veces escribía para que ella lo quisiera más. Sí, me suelen preguntar qué es el amor. Y pienso que es dejar de vivir para algo y vivir para alguien. Hacía las cosas que sé hacer, que no son muchas, no pensando que me iban a dar el Nobel, sino que ella me iba a sonreír. Con eso me bastaba. Las cosas que vienen del amor no tienen precio, mientras que todo lo demás está en venta. Tal cual. ¿Le teme a la muerte? Creo que mucho no estoy pensando en ella. Spinoza en su Ética dice: el hombre libre nada piensa menos que en su muerte, y todas sus reflexiones son sobre la vida. He procurado aplicar esa norma. La muerte propia no me preocupa, la de los demás sí. Para mí la muerte siempre ha sido eso que les pasa a los demás. Aquello que dice la tumba de Marcel Duchamp en Rouen. Por otra parte, son siempre otros los que mueren. Una última pregunta, Fernando. ¿Qué podemos sacar como positivo de este momento tan complejo en lo social y en lo personal marcado por la pandemia? De todos los males puede sacarse algo provechoso. Tenemos libros que se nos olvida leer, tenemos tiempo para hacerlo y para ver películas y series. Y también está la conversación, porque a veces vivimos con personas a las que apenas saludamos. No hay que perder tiempo lamentándose sobre aquello que no podemos hacer. También debemos desarrollar una virtud que hemos perdido, la gratitud. Muchísimas gracias, Fernando Savater. No, gracias a vos. Queridos oyentes, fue realmente un verdadero placer traerles este jueguito del reportaje virtual. No sé qué te pareció, qué sentiste interpretando a Fernando Savater. No, me encantó, aparte qué visión que tiene totalmente realista sobre lo que estamos viviendo, ¿no? Es un hombre muy, muy prudente y muy preciso en sus conceptos. Libromanía presenta El Notiliterario. Noticias culturales de los ámbitos local, provincial, nacional e internacional. Adelante, Aquiles, con las noticias literarias. Irlanda y su huella en la literatura. Cada cierta cantidad de años, ese modesto país europeo, de apenas 5 millones de habitantes, llamado Irlanda, protagoniza una suerte de milagro, generando la ilusión de que su realidad se ha impuesto por sobre la de sus contendientes o directamente el resto del planeta. Que ese triunfo sea irrefutable, por ejemplo la banda de rock U2, o también hiperbólico la selección de rugby, e incluso ilusorio la economía, es una cuestión bien distinta que sin duda merecería otro contexto y otro desarrollo periodístico. Lo cierto es que el gen milagroso parecería ser parte del ADN de la isla, como propuso un extraordinario ensayo llamado La invención de Irlanda. Su autor, Declan Kibber, intentaba responder en él cómo había sido posible que un país tan pobre, sometido, atrasado, generara en apenas 2 décadas del siglo XX
escritores tan poderosos en las diversas ramas de la literatura. Entre sus respuestas, decía que la literatura de Irlanda no había sido producida a pesar de la suma de factores que ahogaban a Irlanda, sino precisamente gracias a ello, legando a Oscar Wilde, George Bernard Shaw, Yeats, Joyce y Beckett, entre otros. Exactamente, grandes escritores irlandeses. La única biblioteca de masas madre del mundo. ¿Cómo es eso? Es una iniciativa sin fines de lucro de Puratos, grupo familiar dedicado a la producción de insumos para pastelería, panadería y chocolatería. Y es el mismo que cualquier otra biblioteca. Colecciona y recopila conocimiento y lo comparte. Es un lugar donde se estudia la masa madre y además se preserva su biodiversidad para el futuro. Permite contar con un lugar único, donde consultar sobre los diferentes aspectos que aumentan la calidad del pan, organolépticos, sanitarios, de bienestar y de conservación. El maestro panadero belga Carl de Smet dirige la única biblioteca de masas madre del mundo, algunas con siglos de historia, con sede en la ciudad de Saint-Vith, al sur de Bélgica. Hay una iniciada en 1875 por un samurái devenido panadero, a partir de la fermentación del arroz. ¡Qué interesante! Un maestro del periodismo. El periodista norteamericano John Lee Anderson pasó una temporada en Kenia, un lugar al que describe como un Edén bajo acecho, y que será el tema de su crónica para The New Yorker, la revista norteamericana para la que escribe desde hace décadas. Ha vivido en algunos países latinoamericanos, ha realizado exhaustivas coberturas, ha publicado biografías sobre sus líderes políticos y desde hace 20 años es uno de los maestros de la Fundación de Periodismo Iberoamericano, fundada por Gabriel García Márquez, con sede en Cartagena de Indias. Autor de La tumba del león, partes de guerra desde Afganistán, año 2002, o La caída de Bagdad, año 2004, entre otros libros, John Lee Anderson hizo escuela en el arte de escribir perfiles. Sus obras sobre Fidel Castro, García Márquez, Pinochet o el rey Juan Carlos de España conforman un corpus periodístico imprescindible. Aunque uno trabaje para un medio privado, es un servidor público y eso conlleva un deber moral y una responsabilidad, dice sobre el oficio de periodista. Anderson participó del FILBA 2020 con una clase magistral titulada Entre la mirada propia y la pública. Un verdadero maestro, John Lee Anderson. Esta viene de España, un provocador médico español. A ver. Antonio Sitges Serra nació en Barcelona. Es catedrático de cirugía en la Universidad Autónoma de esa ciudad. Detalla en un libro de reciente aparición los pecados por exceso de la medicina, tal como se la practica en la actualidad. Diagnósticos y operaciones innecesarias, graves conflictos de interés, excesos de la industria que edita los trabajos científicos y de la que vende los medicamentos, adoración por las máquinas y robots. Un cóctel que, según su autor, no mejora la salud de los pacientes y genera lo que denomina hipocondría social. El libro, titulado sugestivamente Si puede, no vaya al médico, ¿Qué tal? se publicó a principios de año en España. Propone que cada ciudadano cuide su salud. Algunas noticias breves. A ver. El premio Medife Filba fue para Juan Ignacio Pisano. Con su ópera prima El último falcón sobre la tierra, una distopía sobre un mundo derrumbado, el escritor Juan Ignacio Pisano resultó ganador de la primera edición del premio Fundación Medife Filba
a la mejor novela publicada en 2019. El autor recibirá 300.000 pesos y una estatuilla. Felicitaciones. Libros que están saliendo. A ver. El libro del líder demócrata. Una tierra prometida, autor Barack Obama. Las esperadas memorias de Obama debieron aguardar a que pasaran las elecciones para salir a la luz, para no interferir en la campaña que le dio el triunfo a Joe Biden, quien compartió sus años en la Casa Blanca como vicepresidente. Tal cual. Una novela. A ver. La telepatía nacional de Roque Larraqui. Buenos Aires, 1933. Un millonario porteño, Amado Dam, recibe un cargamento de indios silenciosos que provienen de la Amazonía profunda. Su plan es crear un parque etnográfico donde se exhiban, como en un zoológico, las diferentes razas del planeta. Pero algo virará hacia lo fantástico. Roque Larraqui construye una novela fascinante y con mucho humor. Se ve muy interesante. Grupo de buenas noticias. A ver. La UBA, Universidad de Buenos Aires, sigue estando entre las 10 primeras del ranking regional de universidades, lo cual te debe poner muy contenta, ¿no? Claro que sí, orgullosa egresada de la Universidad de Buenos Aires. Esta nos viene de Posadas, Misiones. A ver. Escuela Primaria 346, Paraje San Isidro, Ruta 213. 3 docentes, Mónica Maidana, Silvana Farinola y Alicia Aranda, y su proyecto Butaca Biblioteca. Es un recipiente que tiene libros y sirve para sentarse y leer. Se entregarán a los chicos de barrios para que jueguen a ser protagonistas de los relatos. Para concretarlo, solicitan tachos de pintura vacíos y cuentos y revistas e historietas. Les mandamos felicitaciones a las 3 queridas docentes de Misiones y las felicitamos, nos están escuchando en este momento. Otra buena noticia, esta nos viene de Londres, de Inglaterra. A ver. Marcus Rashford, futbolista. ¿Por qué lo incluimos? Porque con 22 años es un jugador estrella del Manchester United. Logró que el gobierno inglés revierta su decisión de quitar los vales de comida a los alumnos, porque él recuerda en los tiempos que también usufructuaba justamente esos vales de comida. Fíjate. Dejamos para el último 2 malas noticias. La primera, la muerte de Enrique Lynch, el ensayista de la inteligencia. Lynch había nacido en Buenos Aires en 1948, hijo de la novelista Martha Lynch y sobrino nieto del también escritor Benito Lynch. Antes de Ensayo sobre lo que no se ve, publicado hace unos meses, decía: probablemente sea mi último libro. Lynch, que llevaba tiempo enfermo y no ignoraba que le quedaba poco tiempo, murió a los 72 años en Barcelona, la ciudad en la que había optado vivir desde 1976. Y cerramos con esta triste noticia, que es el fallecimiento de Diego Armando Maradona a los 60 años recién cumplidos, que nos hizo tan felices futbolísticamente hablando. Diego Maradona, que en paz descanse. Estás escuchando Libromanía, donde la literatura universal se hace presente. Hola, ¿cómo están, queridos oyentes? Nuevamente les agradezco a Marta y Aquiles la posibilidad de compartir con ustedes algunas palabras y algunas reflexiones sobre el tema del patrimonio. Esta semana, más bien este mes, es especial porque, vamos viendo distintas floraciones de árboles, y hoy les quería hablar un poco de los árboles, que es ese paisaje y ese patrimonio que quizás vemos todos los días por las calles que caminamos, aprovechamos a disfrutar de su sombra. Y en este caso el patrimonio
vendría a estar dado o estar representado en la persona de alguien que fue un artista, un diseñador, un paisajista, una persona que le cambió la imagen a Buenos Aires y me animo a decir a toda la Argentina en realidad. Él es Carlos Thays. Carlos nació en Francia en 1849. Su nombre original era Charles Thays y llegó a Buenos Aires, donde se lo cambió, digamos, por el amor que le llegó a tomar a nuestra tierra. Vino a Buenos Aires traído de la mano por un empresario nacido en San Fernando, pero que se fue a Córdoba, que se llamaba Miguel Crisol. Miguel Crisol se lo trae a este francés al Río de la Plata para desarrollar un parque en la ciudad de Córdoba. En aquel momento una idea absolutamente innovadora, una visión que tenía él, digamos, para desarrollar este parque. Y bueno, vamos a hablar de Thays y de su desarrollo en toda la Argentina, porque él fue el paisajista de toda la Argentina, no solamente de Buenos Aires. Hizo numerosas obras en todo el país, por ejemplo, parques en Mendoza, parques en Salta, en Tucumán, toda la investigación para el Parque Nacional del Iguazú, para la Reserva del Lago Nahuel Huapi, también el Parque de Paraná. Todo esto lo desarrolló Carlos Thays, bueno, además de su labor privada, haciendo proyectos de paisajismo para, entre los que se pueden contabilizar, 50 estancias en el interior del país y además de otras plazas. Realmente tuvo una vida muy fecunda, una vida increíble y un legado que en realidad seguramente lo vemos todos los días. Pero bueno, ahora yo quiero tratar de indagar un poco más en la persona detrás del paisaje. Esa persona que fue Carlos Thays, que tuvo el privilegio, porque yo creo que realmente fue una gran oportunidad que él supo aprovechar, la oportunidad de trabajar en Buenos Aires, en ese periodo absolutamente único que fue el lapso que va entre 1891 y 1914. ¿Por qué digo único? Porque le tocó vivir esa Argentina potente, poderosa, una ciudad en la que estaba todo estaba por hacerse y que además se encaminaba para la celebración del centenario de la República, y el que era entonces presidente, Figueroa Alcorta, tenía los recursos y el deseo de transformar la ciudad para la celebración del centenario, y yo creo que Carlos Thays acompañó esa transformación en la idea, digamos, tomando un poco toda esa inspiración de la tradición francesa que traía de la reciente transformación urbanística de París, de la mano del barón Haussmann, con la apertura de los bulevares, las diagonales, y esa idea la importa un poco, la trae, desarrolla algo fuera de serie acá. Pero bueno, volvamos a esta historia que les contaba al principio sobre Córdoba, que es donde empieza la historia. Porque, bueno, en realidad la historia no está completa si no hablamos de un personaje central que tuvo una influencia decisiva tanto en el proyecto de Córdoba, de hacer el Parque Crisol, que bueno, hoy lo llamamos Parque Sarmiento, como en consolidar esta iniciativa que por supuesto necesitaba un apoyo político, necesitaba que el gobernador de Córdoba, Ambrosio Olmos, aprobara la cesión de los terrenos en los Altos del Sur, donde querían llevar a cabo el Parque Crisol, y este personaje tan importante fue Ramón J. Cárcano. Ramón Cárcano era un abogado joven, muy joven, nació en 1860 y se recibió de abogado a los 19 años. Era un político conservador del Partido Autonomista Nacional, y cuando Miguel Crisol busca un aliado para poder hacer este proyecto del parque, lo consulta a Ramón J. Cárcano y de alguna manera lo seduce con la idea de que Córdoba puede crecer hacia lo alto y tener una vista panorámica y poder salir un poco de esa situación que siempre se decía que Córdoba estaba edificada en un pozo. Bueno, él lo convence a Cárcano, Cárcano hace suyo el proyecto de Crisol, se aprueba en la legislatura, ¿no?, la cesión de terrenos,
y se inician los trabajos para transformar aquella barranca sin árboles, completamente sin vegetación, que hoy vendrían a ser los alrededores de la Plaza España, lo que se conoce hoy como Nueva Córdoba, pero que en ese momento era un lugar absolutamente desértico. Y había que armar, por ejemplo, un terraplén para poder lotear esa barranca, para armar toda esta idea de poblar la barranca y que la ciudad crezca, que era la idea de Miguel Crisol, que fue muy genial, y justamente contrató a un paisajista genial para transformar el entorno y que eso facilitara la venta de los lotes. La verdad, en Córdoba, bueno, entre Crisol, Cárcano, ¿no? y Taís, vi esta idea fantástica. Surge lo que después sería una escuela de paisajismo para todo el país, porque el proyecto de Crisol avanza muy en el estilo de Carlos Taís, que es como un estilo único que él desarrolló, porque lo han dicho otros analistas y especialistas del paisaje. El estilo de Taís era mucho lo que estaba en boga en ese momento en París, que era este estilo mixto donde se mezclaba la geometría francesa, pero él lo mezcla con el estilo inglés, que era mucho más libre, romántico, pintoresquista, más salvaje, más virgen, y resulta esa transición preciosa entre la prolijidad del jardín francés, con sus geometrías, con sus diagonales, y esa naturaleza real o más salvaje del pintoresquismo inglés. Bueno, Taís desarrolló eso y lo hizo muy rápido y lo hace prácticamente en todos los parques que hace en Argentina, y esa impronta es evidente y tiene un eco inmediato en las autoridades, porque cuando el proyecto de Crisol no avanza, porque bueno, vino la crisis de 1890, se acaban los fondos y Taís abandona el proyecto y vuelve a Buenos Aires con intención de embarcarse a Europa, de volver a París. En ese momento, esta impronta que él tiene hace que las personalidades de Buenos Aires lo detengan, y lo detiene Huergo y le dice que se quede, y convence también al intendente de aquel momento, Francisco Bollini, para que lo contraten a Carlos como director de paseos, y le ofrecen el puesto, y Taís, que era un hombre muy realmente de ley, dice: yo no voy a aceptar a menos que haga un concurso. Se hace el concurso, se presenta a Taís y lo gana, y en 1891 asume como el director de parques, y esta es la tarea que desarrolla hasta 1914, por eso yo hablaba de ese periodo. Bueno, en ese periodo transforma totalmente el paisaje urbano de Buenos Aires. Es una cosa increíble. En ese momento Buenos Aires no tenía árboles, o sea, estaba el Parque 3 de Febrero, que había sido impulsado por Sarmiento, pero básicamente no había hecho más que una avenida de palmeras para que pasearan los carruajes, no había nada más. Y Taís tiene que imaginar todos estos parques en un tablero y esperar a ver qué puede ocurrir, porque siempre plantar un árbol es un acto de fe, porque un árbol demora a veces una generación en alcanzar su volumen, su tamaño completo, su dimensión. Pero bueno, él se queda en Buenos Aires y desarrolla toda esta tarea, y ahí es cuando esta mezcla de artista, investigador, científico y arquitecto, digamos, con ese combo va creando el gran suceso de su trayectoria, que es lograr este estilo pintoresquismo rioplatense, que le llaman, que es esa combinación de árboles autóctonos con estas geometrías, y generando una secuencia floral, como les decía al principio, que hace una determinada paleta de colores, porque Buenos Aires tiene una paleta de color, y esa paleta está dada por la sucesión de los árboles que plantó Taís, la sucesión de su floración. Porque si lo vemos en la época del año, digamos, se va armando esta singularidad en el color absolutamente única. La floración empieza en septiembre con el rosa del lapacho, sigue en octubre con el colorado del ceibo, y en noviembre es el jacarandá, luego es el jacarandá con esa flor violácea preciosa, luego viene la tipa amarilla en diciembre, y en febrero o marzo vuelve de vuelta el rosa ya del palo borracho. Y estamos hablando de un patrimonio que son estos colores, porque esta paleta le da a la ciudad un marco, una jerarquía y un atractivo
que se convierte en un patrimonio asociado al turismo cultural, al interés por el cual la gente viaja. Es una fiesta. Pensemos que en noviembre, para quienes nos visitan, la floración del jacarandá y ver toda la ciudad violeta es una fiesta, y es algo que se puede asimilar al suceso de los castaños en París, la floración de los ginkgo biloba en Nueva York, o a los tilos en Berlín. Y bueno, digamos, todo tiene que ver con la obra de este gran paisajista. Bueno, los invito a valorar todos estos procesos de floración y las paletas que vamos teniendo en nuestras ciudades a lo largo del año, sobre todo, ¿no?, entre lo que sería primavera y verano, que ya en otoño e invierno las cosas se vuelven un poco más ralas y más grises, pero bueno, disfruten de este patrimonio, queridos oyentes. Les mando un beso grande y nos encontramos en cualquier otra edición. Hasta luego. En Libromanía te regalo un poema, un espacio donde la palabra no fracasa. Estamos juntos. Estamos en Radio 12. Y estamos, queridos oyentes, en Libromanía, obsequiándoles un poema, esta vez de Vladimir Nabokov, el autor de Lolita, justamente. También escribía poemas. Para ustedes, de Vladimir Nabokov, Así lo creímos, un fragmento. Así lo creíamos. Nosotros creíamos tanto en el vínculo de la existencia, pero ahora miro hacia atrás y sorprendentemente me pareces, juventud mía, que por tu colorido no me perteneces y por tus rasgos no eres válida. Si se piensa, es como si la bruma de las olas se encontrara entre tú y yo, entre encallar y hundirse. O cómo ver una línea de postes y a ti de espaldas, en bicicleta, yendo directamente hacia el ocaso. Compartimos tips para tener el hábito de leer. Haz de tu tiempo de lectura un momento agradable. Aleja cualquier distracción mientras lees. ¿Es válido cambiar de libro si es aburrido o no te gusta? No te preocupes por la velocidad de la lectura. Comparte la experiencia con tus amigos y familia. Lleva tu libro contigo para aprovechar el tiempo. Leer es crecer. Momento de agradecer profundamente a nuestra querida Radio 12, la radio donde suena el río, la radio que nos cobija, y a las personas de Diego Pierotti y Liel Barreto, gracias a cuyo trabajo conectamos cada emisión con ustedes. Aquiles, ¿cuándo nos volvemos a encontrar? Estamos los miércoles a las 18:30 horas, los domingos a partir de las 10 de la mañana, siempre por la 89.1 FM Radio 12. Mensajes 3447 1540 8120. Facebook Libromanía Colón. ¿Y por dónde más, Marta? www.radio12.com. También estamos en nuestro canal de YouTube y nos encuentran como Libromanía con Marta y Aquiles. Y en Instagram estamos subiendo ediciones anteriores. Si te perdiste la edición radial, podés ir al Instagram @libromanía_colón. Recuerden, queridos oyentes, que cada uno debe cuidarse. Cuidándose cada uno de nosotros estamos cuidando, estamos preservando a nuestra comunidad. Siempre con autorresponsabilidad. Continúen prendiditos en Radio 12 disfrutando su variada y buena programación.
la literatura puede cambiarnos la vida, porque hace de nosotros otras personas. Te invitamos a retomar en cualquier momento nuestro contacto radial por la FM 89.1 Radio 12, www.radio12.com.